¿Cómo estás? Bueno, muy bien, iniciamos entonces. Bien. Buenas tardes. En el marco de lo definido, en el contexto definido por el COVID, a partir de los decretos de necesidad y urgencia del Gobierno Nacional, a partir del decreto 260 del 20 y subsiguientes, y luego en el marco resolutivo definido por la Universidad Nacional de La Plata, en su resolución 667 del 20, resoluciones ampliatorias, como también el marco resolutivo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, en su resolución 106 del 20, y teniendo en cuenta también el reglamento de proyecto final de carrera y su anexo de condiciones específicas que establece los criterios y modalidades de evaluación para las defensas del proyecto final, vamos a dar inicio a la defensa de la estudiante Sofía Milani, estudiante del taller vertical número 6 de Arquitectura, que desarrollará el tema Centro de Innovaciones, Encuentro de Saberes y Expresión Colectiva, que desarrollará en modalidad de educación a distancia por videoconferencia. Voy a presentar a continuación a los miembros de la comisión evaluadora que actuarán en esta defensa, que estará integrada por los profesores del taller vertical número 6, el arquitecto Roberto Guadaña y el arquitecto Gustavo Páez, como profesor invitado por el área de arquitectura el arquitecto Alejandro Casas, y como profesora invitada por el área de ciencias básicas, tecnología, producción y gestión, asignatura e instalaciones, la arquitecta Adriana Toigo. Por último, como profesor invitado por el área de comunicaciones, el arquitecto Juan Lucas Mainero. En mi carácter de secretaria académica de la facultad, doy fe de la identidad de los miembros de esta comisión evaluadora, como así también del estudiante que iniciará ahora su presentación. Así que, Sofía, cuando quieras inicias. Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, mi nombre es Sofía Milani y voy a presentar mi proyecto final de carrera, Centro de Innovaciones, Encuentro de Saberes y Expresión Colectiva. Esta es una imagen total del edificio en la que voy a explicar el espíritu del proyecto. Comienza el proyecto buscando ser representante de la Universidad Nacional de La Plata. Es un edificio que busca mostrar los avances de la universidad en un sector que es potencialmente turístico, y a la hora de proyectar siempre estuvo presente la idea de generar también un espacio público, un espacio que se le dé a la ciudad apropiable y que posibilite la expresión colectiva. Comenzando con el índice, dividí el proyecto, o en verdad la carpeta, en 4 etapas: el proyecto urbano, el marco teórico, el proyecto arquitectónico y el desarrollo tecnológico. Comenzando con el proyecto urbano, nos ubicamos en la ciudad de La Plata. Es una ciudad difusa que se expande horizontalmente y de forma irregular, y esto es una consecuencia del crecimiento demográfico y la especulación inmobiliaria, que genera que parte de la población no pueda acceder al centro platense y tenga que irse, digamos, a la periferia, donde el acceso a la ciudad a veces es limitado. Lo que nosotros proponemos con mi grupo de amigas, de compañeras que hicimos el master plan, es generar una ciudad compacta, en la que haya una proporción de llenos y vacíos, una ciudad más homogénea, eficiente y habitable, apostando también a la heterogeneidad de usos, donde estos nuevos subcentros integren tanto la productividad como la educación, la salud, el deporte y los espacios de esparcimiento, y no tengan que acceder o tengan que depender del centro platense. Bueno, el sector donde nos ubicamos en el master plan es en el primer anillo de la ciudad de La Plata. Haciendo un zoom, podemos ver que nos encontramos próximos al Estadio Único, que eso hace que el sector tenga una característica única. En cuanto a las características que podemos destacar rápidamente, es que este sector es un vacío urbano, un gran espacio verde, tiene una trama inconsistente, tiene al estadio y a la pista de atletismo como programas
de carácter y de escala metropolitana, y una densidad barrial y baja. En cuanto al programa, nos encontramos con un sector educacional, un sector de terreno baldío y un asentamiento de emergencia de la comunidad boliviana. En cuanto a las problemáticas que pudimos encontrar, encontramos la ausencia de espacio público en la ciudad, falta de integración con su entorno, falta de mantenimiento, ausencia de infraestructura y de usos, y ausencia de estacionamiento necesario, dado la condición de que tenemos al estadio que genera el movimiento y tiene una capacidad de 60.000 personas. En cuanto a las potencialidades, podemos caracterizar al sector como un lugar estratégico, ya que tiene avenidas como 32, que se conecta luego con la autopista Buenos Aires-La Plata. Es un sector muy turístico en la ciudad, por la presencia del estadio, nuevamente, y tiene superficie de suelo libre, lo que permitiría construir la infraestructura necesaria. Bueno, este es un poco el proyecto urbano que nosotros proponemos, en los cuales tuvimos en cuenta varias estrategias. En primer lugar, generamos un borde en el sector para poder delimitarlo y darle una escala agradable. Lo delimitamos con infraestructura, como podemos ver, conjuntos de vivienda de 1.200 viviendas. También utilizamos la vegetación como borde. Las canchas también es un nuevo borde, también permeable, digamos. También generamos un sector de recorrido que me conecta los extremos del parque metropolitano que queremos generar. En lo que tuvimos en cuenta también los flujos, tanto peatonales como vehiculares y de bicisenda, y también buscamos generar espacios tanto dinámicos como de permanencia. Otro de las estrategias que utilizamos es la vegetación, como ya había mencionado. Consideramos que era necesario dejar la mayor cantidad de superficie posible, y es por eso que los conjuntos de vivienda son de 8 niveles y también contamos con torres. Además, creemos que utilizando vegetación y áreas boscosas estamos contribuyendo, digamos, a la sustentabilidad del proyecto. También generamos nuevos programas, tanto educacionales como deportivos, que complementan al estadio, estacionamiento y el proyecto que voy a desarrollar. En esta imagen se puede ver cómo sería una imagen 3D del sector, donde podemos ubicar el programa, el estadio y la pista de atletismo. Tenemos un sector con una pérgola donde por debajo se encuentran programas comerciales que acompañan al estadio y a su funcionamiento. Un multideportivo donde encontramos deportes que necesitan de espacios interiores, un estacionamiento, ahí lo estoy viendo, bueno, un campus deportivo, las viviendas, que son 1.200, las canchas deportivas también que complementan al estadio, y el proyecto que es el Centro de Innovaciones, que se puede ver acá con su entorno. Yo me ubico, como había dicho, en el remate del parque, y ahí se puede ver al barrio a la izquierda, los conjuntos de vivienda hacia la derecha, y cómo el edificio se posa sobre este sector y busca que la fluidez siga estando en la planta baja. Siguiendo con lo que es el marco teórico, podemos identificar a la ciudad de La Plata como una ciudad del conocimiento, y se busca que esa identidad
se vuelva más fuerte. Hoy la universidad cuenta con 110 carreras universitarias, y eso hace que muchos estudiantes elijan a la ciudad para cursar sus estudios. Contamos con un promedio de 30.000 nuevos estudiantes cada año, y pertenece a la segunda fuente de trabajo de la ciudad, es decir, tenemos primero la administración pública como fuente de trabajo para la población platense, y segunda está la universidad, y a su vez también es una facultad muy prestigiosa, está segunda en el ranking nacional y 12ª en el ranking regional. Y bueno, y la importancia de tener una educación pública y gratuita, lo importante de democratizar la enseñanza y de poder contar con la posibilidad de estudiar en la universidad pública. En cuanto al programa, busco que sea un centro de innovaciones para poder mostrar los avances de la universidad y crearlos ahí también. Y en cuanto a la interdisciplina, podemos entender que vivimos en un mundo muy complejo donde tenemos problemáticas que no pueden ser abordadas por una sola disciplina, entonces es necesario empezar a conectarnos y a compartir los conocimientos de cada disciplina para poder llevar adelante soluciones a problemáticas complejas. Por lo tanto, yo estoy planteando un edificio interdisciplinario donde puedan convivir, digamos, varias disciplinas de la universidad, y está abocado a una diversidad de usuarios, como tanto investigadores como profesionales, como vecinos del sector que quieran capacitarse, y alumnos también. Y entonces, cuando me planteo hacer un centro de innovaciones, es un programa complejo, no muy conocido, y busco entonces generar la construcción de este programa. ¿Qué necesito para que se pueda generar lo que yo busco, ¿no?, adentro del edificio? Y entonces comienzo a buscar cuál es el proceso necesario para generar una innovación o una investigación o la solución a una problemática. Y dentro de esos procesos me encuentro con el método científico como un proceso nuevamente de creación de una innovación. Algunos antecedentes que considero que estudié sería el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica en la Ciudad de La Plata, el Innovar, que es un evento que se da en Buenos Aires, donde se presentan diferentes emprendimientos y muestran los avances que han hecho, y los Fab Lab, que son laboratorios que se dan en todo el mundo, donde básicamente te dan las herramientas necesarias para que vos puedas crear lo que tenés en mente. Bueno, dentro de lo que es el método científico podemos ver que tenemos varias etapas, y yo lo que busco es que a cada etapa se le asigne un lugar específico dentro del edificio para garantizar que se pueda llevar a cabo una innovación. Tenemos entonces la observación, la pregunta, la recolección de datos, la hipótesis, la experimentación, el resultado y la divulgación, a lo que yo les estoy generando un espacio dentro del edificio. Como la observación y la pregunta, en verdad es una acción que se podría generar en todo el edificio, pero sí pretendo generar en el espacio central de la primera y la segunda planta un sector de ocio, de descanso, donde se genere un momento de debate o de encuentro y de diálogo entre los diferentes usuarios. Además del buffet, que me parece que también podría generarse ese tipo de encuentros. En cuanto a la recolección de datos y la hipótesis, considero que es necesario generar varios tipos de programas que se pueda dar esta acción. Tengo aulas flexibles que pueden agrandarse o achicarse según la necesidad, aulas digitales para la capacitación en cuanto a tecnologías, una biblioteca donde por ahí busca hacer un lugar más calmo y que necesito concentración, y el auditorio como un lugar también que se pueden dar conferencias, invitar a profesionales a hablar. En cuanto a la experimentación y el resultado, estoy planteando talleres de fabricación digital. Estos talleres están
ubicados uno por encima del otro y tienen un vacío que se pueden conectar, también son flexibles, pudiendo ser 2 talleres o 4, y están equipados obviamente con maquinaria para que puedan llevarse a cabo estos prototipos o maquetas digitales para ver si esa hipótesis es correcta o no. Y en cuanto a la divulgación, planteo 2 salas de exposiciones ubicadas en planta baja, y un multiespacio, que es este espacio público al que yo remarco y quiero generar, que es espacio público en la planta baja, que es un multiespacio que yo genero un escenario para que se generen diversas actividades. Ese multiespacio también me permite que las exposiciones empiecen a estar en la planta, en el espacio público, y se puedan generar ferias al aire libre, ¿no? Bueno, esto es un poco la imagen de lo que sería ese multiespacio en planta baja. Lo que genero es esa liberación del cero para la construcción de un espacio colectivo y donde se genere fluidez en la planta, donde la ciudad empieza a ser parte del proyecto. Y bueno, y el espacio público también como indicador de calidad de vida y calidad urbana. El espacio público también funciona para suturar estas heridas urbanas, y entender que también estos espacios generan que culturalmente, digamos, tienden a la mezcla social y hacen de su uso un derecho cotidiano. Deben garantizar en términos de igualdad la apropiación de diferentes colectivos, tanto sociales, culturales, de género y de edad. Y bueno, la intención de este multiespacio entonces es ser un escenario iluminado, atemporal también, o sea que se pueda utilizar en diferentes momentos del día, y que sea el usuario quien decida qué actividades realizar. Y acá los referentes que tuve en cuenta para este espacio, que es el Museo de la Memoria de Chile, el MUVE de Méndez de Arrocha y el MAS de Lina Bogart. Algunas de las actividades que yo me imagino en este sector es la feria, como había mencionado, es decir, se pueda sacar, digamos, las exposiciones y se pueda generar una feria como si fuese una feria de ciencias, una exposición dentro de lo que sería ese escenario o multiespacio, actividades culturales, actividades deportivas y encuentros vecinales. Comenzando, digamos, con lo que es el proyecto arquitectónico, esto es un esquema de lo que sería el edificio. Bueno, en este esquema, el primer esquema, se puede ver cómo el edificio en verdad tiene un doble ingreso, es decir, tengo un ingreso por Avenida 19 y también es el remate del parque, por lo tanto también tengo un ingreso hacia el estadio. Bueno, después tengo lo que yo genero en el terreno, es un basamento, es decir, que desdoblo ese cero y ubico los programas amplios e independientes. Este sector, o lo que yo genero en el terreno, sigue con la propuesta orgánica del master plan, y se genera un anfiteatro natural que también genera espacio público, que daría el ingreso al subsuelo. Luego, en planta baja, genero un volumen que hace una reconstrucción de la línea municipal y me genera la expansión hacia el parque, con el cual igualo las alturas con el barrio circundante. Luego una caja que se posa perpendicular al volumen, que me genera un semicubierto y enmarca entonces el ingreso por planta baja. Bueno, el multiespacio, que ya lo nombré, se ubica en este semicubierto y busca que sea entonces un espacio atemporal, que se puedan dar diversas actividades.
el despegue de la caja con el volumen. Acá se puede después verificar cuando muestre las imágenes que hay una diferenciación también en el material, es decir, el volumen del basamento está construido con un sistema más tradicional, orgánico, que me permite el hormigón, y luego una caja metálica que por la necesidad estructural es necesario hacerla con materiales metálicos. Y luego el asoleamiento, donde yo planteo una piel, o sea, en verdad es una caja vidriada que busca relacionarse constantemente con el exterior, y es protegida por una segunda caja más permeable que deja un fuelle de expansión de diferentes dimensiones según la orientación que esté ubicado. Además de la vegetación que también está ubicada en las orientaciones más desfavorables. Bueno, esta es la implantación del sector. Acá podemos ver rápidamente en la planta cómo el edificio morfológicamente está compuesto por 4 núcleos, que también es la estructura del edificio, es donde se apoya esta gran caja, y cómo la fluidez del parque sigue estando presente, los 2 ingresos se mantienen, y a su vez genero el ingreso por el anfiteatro hacia el subsuelo. Haciendo un zoom sobre lo que es la planta baja, podemos ver cómo estos núcleos contienen los servicios, los baños, los ascensores y las escaleras de emergencia, y cómo estas salas de exposiciones están apoyadas sobre un sector administrativo con un acceso de servicio, y bueno, este sería el acceso principal donde tengo la atención al público. Yendo al subsuelo, el anfiteatro se encuentra ubicado en este sector. Ingreso teniendo un gran semicubierto que pertenecería tanto al foyer como al buffet, con su apoyo. Y la escalera principal me lleva a planta baja, esta conexión. Y también, obviamente, tengo el auditorio con su apoyo, su sala de máquinas, un taller para el mantenimiento de lo que serían las máquinas de taller de fabricación digital, y un estacionamiento. Yendo a lo que es el primer nivel, la misma escalera que me conecta subsuelo con planta baja, sigue hacia el primer nivel, donde se ubican las aulas flexibles que se pueden agrandar o achicar según la necesidad. Tengo un sector de expansión mayor, donde yo visualizo el estadio único, y los 2 primeros talleres de fabricación digital, obviamente con sus escaleras de emergencia y servicios y depósitos. En cuanto a la conexión con la planta, con el segundo nivel, tomo una rampa que sigue con la idea del recorrido, con un vacío que también me genera espacialmente que estas plantas estén en contacto directo y que yo pueda visualizar las funciones de todo el edificio. Y en esta planta, entonces, nuevamente encuentro una batería de aulas digitales que están equipadas con máquinas, una biblioteca y un nuevo taller que se conecta con el taller de abajo por su vacío propio y una escalera independiente. Bueno, en cuanto a los cortes, podemos ver en bueno, es un corte vista, donde se visualiza también la conexión en el sector público del edificio, donde genero un vacío que se conecta con el subsuelo y empiezan a aparecer esas exposiciones que espacialmente me conectan ambas plantas. En esta se puede ver claramente el despegue de la caja metálica con ese basamento de hormigón y la diferenciación de los materiales. De vista me queda esa planta baja que hace que ese cero sea permeable. En este claramente se ve la circulación, entonces era esa escalera que me conectaba al subsuelo, como había dicho, con la planta baja, que es ese segundo ingreso, y el primer nivel, y cómo el recorrido sigue estando
hasta llegar al segundo nivel mediante la rampa. Esto es un poco la imagen de esos cortes. Los talleres con ese vacío y su escalera, la rampa, su escalera principal, la biblioteca y este gran espacio en triple altura donde se hacen las exposiciones, el espacio de foyer y la administración. Lo mismo en este, donde se puede ver el auditorio, el foyer, ese despegue, el sector de sombra del multiespacio. Bueno, estas son imágenes, esta sería desde planta baja, mostrando un poco la flexibilidad de esas salas de exposiciones que pueden expandirse hacia el espacio público. Los talleres que están equipados con las herramientas necesarias y materiales para que se puedan generar esos prototipos. Por atrás podemos observar cómo esas pasarelas empiezan a hacer expansiones de estos espacios, entonces se empiezan a utilizar como balcones, y la vegetación también está presente. Y esta imagen por ahí también muestra la independencia que existe entre el basamento y esta gran caja, mostrando también que la parte más educacional que se encuentra por arriba funciona en un determinado momento del día, y la planta baja y el subsuelo pueden funcionar con un programa más cultural e independiente a lo demás. Siguiendo entonces con el desarrollo tecnológico, estructuralmente el edificio se funda con pilotines con cabezal. Podemos encontrar claramente los 4 tabiques que me soportan esa gran caja. Y acá es un poco la etapabilidad del proceso constructivo, donde yo tengo obviamente las fundaciones que están unidas por estas vigas de fundación, la primera etapa de submuración, una segunda etapa, y yo fundo tanto con pilotines con cabezal como también con micropilotines postezados, que es un sistema de fundación que busca la resistencia del suelo, considerando que yo me entierro, digamos, menos 6 metros aproximadamente. Bueno, acá tendría el emparrillado de vigas, que sería, digamos, el espacio público. Acá un sistema de losas y vigas continuas con sus columnas y tabiques, siempre con una grilla estructural cuadrada de 7 por 20, eso se mantiene en todo el edificio. Bueno, este sería el primer nivel. Acá podemos ver las vigas principales reticuladas, que son simétricas, que buscan una eficiencia estructural y que se apoyan sobre estos tabiques. Es una viga perimetral. Acá podemos ver el esquema de cómo funcionaría. Este es el vacío donde yo tengo la escalera, por donde subo, y estructuralmente lo resuelvo con losas colaborantes y todo con un sistema metálico. Vigas Warren, vigas Joist, las secundarias, que apoyan directamente sobre estas vigas reticuladas, que serían las principales. En el segundo nivel puedo ver un entrepiso del mismo sistema, con sus vacíos, el vacío de la rampa y el vacío del taller. Y lo mismo, o sea, esta viga principal me está, digamos, soportando ambos niveles, ¿no? Dentro de ellos. Y la viga y la planta de cubierta, donde se puede ver la estructura de la cubierta, que es similar a los entrepisos. Bueno, esto es un poco el despiece, donde muestro la estructura principal nuevamente, la estructura del cerramiento, los parasoles y las pérgolas que utilizo en las orientaciones más desfavorables. Y esquemas donde muestro nuevamente eso.
esta estructura tiene montantes y las horizontales que se anclan, digamos, a la estructura principal. Bueno, en cuanto a la resolución constructiva, yo lo que decido es generar dos cortes en la orientación sur y en la norte, que me parece que eran los más importantes y los que muestran las decisiones constructivas que elijo hacer. En este caso yo tengo la cara sur, donde muestro rápidamente, se puede ver el despegue de la caja metálica con este subsuelo de hormigón, planta baja y subsuelo de hormigón. Y en este caso, también muestro el ensanche de la pasarela, que es más una cuestión de mantenimiento que de expansión, dado la orientación en la que estoy ubicada. Y en esta imagen se puede ver, por lo contrario, en la cara norte, ese ensanche se vuelve mucho más grande, donde empieza a ser un lugar de expansión y de balcón, no tanto de mantenimiento, donde utilizo, vegetación, y pérgolas que me protegen, digamos, de los rayos verticales. Esto es un detalle 1 en 50, donde puedo ver también la estructura principal, donde yo tengo un cordón superior, un inferior y una diagonal, que me muestra la estructura principal, donde también tengo esta piel que me protege, y también genera un cierre, digamos, o una idea de caja, digamos. En esta se puede ver el material del hormigón, cómo resuelve subsuelo y planta baja, con la terraza jardín, que luego generó un corte 1 en 25, donde puedo observar las vigas de hormigón, su losa de hormigón, con las capas necesarias, como el contrapiso, la tierra y sus aislantes, y cómo ese contrapiso lleva una pendiente que hace que ese agua que no filtró sea reutilizada. El corte 1 en 50 de la cara norte muestra entonces nuevamente la estructura principal, las diagonales y los cordones, la vegetación, cómo se toma de esa piel, las pérgolas, y el asiento con su cantero para que pueda crecer esa vegetación. Podemos ver también el sistema, digamos, secundario, de estas vigas Warren, vigas Joyce, y las losas, de steel deck. Y más en zoom, digamos, podemos ver, también cómo se resuelve la baranda, el sistema pluvial, las cargas. Bueno, en cuanto a las instalaciones, la resolución del acondicionamiento térmico lo hago con un sistema de refrigeración variable, también conocido como BRB, que es un sistema eficiente y que lleva poco mantenimiento. Y la estrategia que utilizo para poder generar este sistema es dividir el edificio en dos, planta baja y subsuelo por un lado, con sus unidades condensadoras en la terraza, o sea, en la cubierta de planta baja, y el primer y segundo nivel con sus unidades condensadoras en la cubierta del edificio. En cuanto a la calefacción, es una calefacción por inversión de ciclo. Las cañerías siempre van por plenos, que están ubicados en los 4 tabiques, eso siempre es en todos los sistemas igual. Las verticales siempre van por pleno y luego se genera la horizontalidad sobre la superficie que quiero refrigerar o calefaccionar. Tengo una sala de máquinas donde se encuentran la caldera, y ubico también el auditorio, lleva otro sistema de refrigeración que utilizo Roomtop, ya considerando que ese auditorio tiene otro tipo de uso y es más alterno, busco un sistema más independiente. En cuanto a
las instalaciones contra incendio, utilizo un sistema presurizado. En la carpeta puedo mostrar también la parte de detección, en este sector no lo mostré, pero bueno, utilizo la detección y la extinción, los dos sistemas. La extinción lo hago con un sistema de matafuegos, que se ubican estratégicamente cerca de los medios de salida, y también utilizo rociadores en las partes como circulaciones que están más alejadas de los medios de escape. Acá pueden ver también cómo se puede ver, digamos, la verticalidad que va por dentro de lo que serían los plenos de estos 4 núcleos, y me va generando estas bocas. Esta sería la sala de máquinas. Los medios de escape, a diferencia del acondicionamiento, donde yo parto el edificio entre planta baja y subsuelo y planta 1 y 2, en este caso lo divido al revés, considerando que el auditorio, en verdad la planta de subsuelo, es la más difícil de solucionar en cuanto a medios de escape, genero que los núcleos que tienen la salida de emergencia estén más próximos al auditorio. Entonces dividiría la cantidad o sea, el total de personas dentro del edificio, la mitad salen por el anfiteatro, que tiene su salida también de rampa y escalera, y también la otra mitad saldría por estas escaleras de emergencia ubicadas en este sector, y a la que se le adiciona una nueva en el sector de estacionamiento, dado que no daba los metros necesarios para poder salir por él. En cuanto a los desagües pluviales, detecto 3 grandes superficies donde existe la acumulación de agua, que es la cubierta, digamos, general del edificio, la cubierta de planta baja, y el anfiteatro, que estando en subsuelo generaría también gran cantidad de agua pluvial, y la decisión que tomo es generar tanques acumuladores de agua de lluvia y un tanque ralentizador de agua de lluvia, que también nuevamente tiene sus ramales dentro de lo que son los plenos, y ubico canaletas y embudos que llevan ese agua a estos tanques. En este axonométrica se puede ver, bueno, cómo bajan esos 4 elementos, y también cómo ese anfiteatro genera una pendiente hacia este sector, donde tengo una gran rejilla que lleva ese agua hasta el tanque ralentizador de agua de lluvia. Toda este agua también es utilizada para lo que es el mantenimiento del edificio, el mantenimiento de ese espacio multiespacio público. Y en cuanto a los criterios sustentables, voy mostrando en este caso lo que sería la piel, que me protege del asoleamiento. También genera que sea una fachada ventilada, considerando que hay un despegue entre la piel y el cerramiento del edificio. Tengo una fachada ventilada. Las pasarelas, que también modifican su ensanche, como ya dije, según el asoleamiento. Las pérgolas, que me protegen del asoleamiento, de los rayos en verdad más verticales. La vegetación. La ventilación cruzada. Bueno, acá muestro también que utilizo una terraza jardín que ayuda tanto a la absorción de agua de lluvia, por la misma vegetación que existe ahí, pero también como un aislante térmico a lo que sería esa planta baja. La recolección de agua de lluvia en los tanques ralentizadores y de acumuladores. La aislación térmica que genera que yo estoy en un subsuelo. La flexibilidad también me parecía un criterio sustentable, porque el edificio entonces está preparado para nuevos usos.
Las aulas tienen paneles que se van corriendo según las necesidades del uso en ese momento. Y bueno, tener espacio absorbente dentro del edificio que genera que ese agua sea absorbida naturalmente. Y también considero importante decir que el edificio está pensado para que se pueda hacer con materiales nacionales y que sea construido por mano de obra de la ciudad, como es Astilleros de Santiago, que hace que también no dependamos, digamos, de materiales de otros lados, que lleva también un transporte y un costo mayor. Esta sería la conclusión, digamos, de todos los criterios sustentables. Bueno, y en cuanto a el resumen, digamos, que hago de este proyecto, considero que, bueno, que la ciudad del deseo no es la ciudad ideal, utópica y especulativa, es la ciudad querida, mezcla de conocimiento cotidiano y de misterio, de seguridades y de encuentros, de libertades probables y transgresiones posibles, de privacidad y de inmersión en la vida colectiva. Ser ciudadano es el derecho a sentirse protegido, pero también la libertad de vivir la aventura urbana. Muchas gracias, Sofía. Propongo a la comisión evaluadora retirarnos y vamos al otro enlace. Conversamos y regresamos lo más pronto que podamos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí, perfecto. Ya, vamos a iniciar el proceso de devolución. Estamos todos, ¿no? Sí, Gustavo, Adriana, Lucas, Alejandro, sí, lo estoy viendo. Mariela, sí. Sofía te decía, iniciamos el proceso de devolución, cada uno de los profesores invitados de esta comisión evaluadora, así que primeramente convocamos al profesor Alejandro Casas. Bueno, Sofía, primero felicitarte porque, como dijo Adriana en privado, yo estoy seguro que no hubiera podido, cuando terminé la carrera, hacer un trabajo de estas características. Y el objetivo fundamental, y esto lo cuento un poquito para los que no son de la carrera y que están quizás mirando tu presentación, es la integración de conocimientos. Uno va tomando saberes y va incorporando y va desarrollando saberes que a lo largo de la carrera van quedando fragmentados en el universo, y de pronto tener la capacidad de unificarlos y de hacerlos interactuar y de eso generar conocimiento es una tarea muy difícil. Yo creo que vos la cumpliste. Y en ese sentido te felicito y se verifica en un trabajo de muy buena producción. Por otro lado, voy a tratar de ser sincero, así pueden hablar todos y todos pueden desarrollar todo lo que quieren decir, pero obviamente hay cosas como siempre, para mejorar. Yo considero, lo decía en privado, que hay un tema de equilibrio entre basamento y la pieza que está arriba, además de algunas cuestiones de índole urbana, pero que estas cuestiones de índole urbana son menores frente a las cuestiones más operativas que tienen que ver sobre todo con el auditorio. A mí el auditorio en particular me ha servido también quizás por mi expertise y mi experiencia, que he laburado en eso, y te dan ganas de tocarlo un poco. Pero estas cosas las digo desde esta suficiencia, es decir, bueno, yo ya tengo 30 años de 20 y pico de años de experiencia, y hay que ponerse en tu piel para poder reflexionar y hacer una síntesis en el momento final de una carrera de 6 años, que seguramente es el inicio de un proceso profesional que va a ser fantástico. Así que no tengo más que felicitaciones y agradecimiento por haber hecho este esfuerzo tan importante y que redunde en una carrera excelente. Así que felicitaciones, Sofía. Muchísimas gracias. Convocamos a la profesora Adriana Toigo. Hola, Sofi.
Bueno, Adriana. felicitaciones. Me sumo a todo lo dicho por Alejandro. Digo, pero hay una cosa que la dijimos también en privada, que simplemente te la voy a volver a mencionar. Trabajaste mucho en cuanto al cuidado de la ciudad. Ojo, es una zona inundable. Lo hablamos en su momento. Digo, a veces hay que poder decidir dónde me quedo, dónde no, qué hago. Cuando Ale te dice por ahí el auditorio, sí, bueno, y también pensar en eso. Hay cuestiones que no solamente se resuelven con una vía de evacuación segura, porque las podemos poner, pero que tienen que ver mucho con el proyecto y con las decisiones que uno toma. Obviamente, como dijo Alejandro, esto es como para decirte, bueno, ahora arrancás tu vida profesional, la vas a realizar muy bien, estoy segurísima, pero siempre revisa algunas cuestiones. Porque bueno, digo, la vida no es lineal y tampoco la arquitectura es lineal, siempre estamos revisando. Nada, te felicito, fue un gusto haber compartido un tiempo de trabajo juntas. Nada, muy bien. Muchas gracias, Adriana. Un gusto también. Gracias, Adriana. Convocamos al profesor Lucas Mainero. Bueno, muchas gracias, Sofía. También te felicito y me sumo a las palabras de Alejandro y de Adriana respecto de tu trabajo, de tu proyecto, del tiempo que le has dedicado. Para los arquitectos, para los estudiantes y para los arquitectos, las arquitectas, un proyecto marca un corte, un punto en el que uno está, pero sinceramente es un punto que tiene que ver con una búsqueda que siempre está latente, y hay cosas de los proyectos que se continúan en otros, porque uno es un profesional inquieto y trata siempre de tener esa intriga. Entonces tu proyecto es un proyecto muy bueno, que de haber tenido más tiempo, seguramente lo hubiera seguido perfeccionando, y eso es lo interesante que tiene. Es decir, es un proyecto que plantea una instancia de desarrollo futura que es interesante. En cuanto a lo comunicacional, me parece muy bien, bien contado, en algunos aspectos más que en otros. Me gustaron mucho las imágenes y creo que algo que dijimos cuando hicimos esta reunión en privado, los cortes del proyecto por sí solos cuentan todo el proyecto en sus distintas instancias. Los puedo tal vez marcar como una de las láminas que mejor comunican la idea proyectual. Así que bueno, nada, no queda más que felicitarte y adelante. Muchas gracias, Lucas. Sofía, también felicitaciones y una alegría que se te vea contenta, al menos como se te ve en la pantalla, sonriendo desde que estamos haciendo las devoluciones. Obviamente, lo que se dijo anteriormente es parte de un resumen de lo que hablamos en privado. Están las cuestiones más positivas y aquellas que siempre es necesario revisar, y que sea cual sea el desarrollo del proyecto, amerita que se revisen o que se confirmen algunas situaciones. Hay una cuestión que es común, que es valorar la intensidad del proyecto en el sentido de la cantidad de tiempo y de trabajo que te ha demandado, y que eso se ve claramente reflejado. Hay cuestiones que quizás la dijiste al principio de la exposición y ya pasaron un rato, pero que no son menos importantes que el propio proyecto, que es el germen del trabajo con tus compañeras en esa ideación del masterplan, y la carga ideológica y la carga teórica que uno desarrolla para poder tener una coherencia desde aquel momento hasta el proyecto final de carrera, y que el proyecto final de carrera no es un elemento que viene en un plato volador y apareció por acá, sino que es la manera de cerrar todo un proceso en forma individual, pero que
vos hiciste de esa situación el eje de trabajo, y me anoté algunas cuestiones que son conceptuales, pero que son a la vez muy interesantes, que es el pensar un lugar para la universidad en un área pública, y que eso significa vincularla con la comunidad, y que vincularla con la comunidad probablemente en una ciudad que tiende a ser difusa, que uno piense que una ciudad compacta, si se quiere, es más igualitaria o genera más posibilidades o mejores posibilidades. No son cosas menores dichas por vos, que seguramente las has compartido con quienes hicieron la primera parte de sexto año, pero que como devolución a mí me interesa rescatarlas, que no parezca que nos pasaron desapercibidas, sino que quizás como devolvió Ale, Adriana y Lucas, a mí me interesa dejar de alguna manera estas cuestiones que no pasen por alto. Y a la vez eso es muy coherente con la inserción de la pieza en el lugar, en el sentido de que la pieza entiende a la ciudad existente o a la circunstancia de esa parte de ese área de ciudad, con una propuesta, con un marco teórico para esa propuesta, y es esta pieza, es este centro de innovación el que viene a articular entre lo nuevo y lo viejo, por darle una denominación y que se entienda ese criterio. Luego el programa Hacer Eje la Interdisciplina como posibilidad de innovación es toda una conceptualización en sí misma. Pensar que esa innovación va atada necesariamente de la discusión y del aporte de cada una de las partes que pueden hacer un todo. Y después, cuando entramos específicamente en el proyecto, una coincidencia común que tuvimos los 6 que estuvimos recién conversando. El corte podría haber sistematizado y hasta pasado muy, muy rápido algunas otras imágenes, porque los cortes hablaban por sí mismos algunas cosas que vos adelantaste y que luego profundizaste cuando ya nos lo estabas mostrando, pero que los cortes tienen una información suficiente como para mostrar todo el proyecto. Y eso es un valor, porque hablar de proyecto y de hablar de espacio, quizás la mejor manera de entenderlo es justamente en el corte y no hacer una descripción funcional de cómo se desarrolla la pieza en términos de recorrido, sino de cómo se la vincula en términos espaciales. Esa es otra ponderación de la exposición y una de las ponderaciones que puede tener el proyecto. Después podremos discutir algunas cuestiones que son propias de ese proyecto, pero que te quedan a vos en la etapa profesional y que no desmerecen nada de lo hecho. Digo, hay una posición muy fuerte de una pasante pública, y que esa pasante pública es contenedora de un desarrollo comunitario que se dan determinadas funciones. Bueno, el ser tan fuerte esa pasante de alguna manera condiciona el sistema circulatorio del edificio, en donde la parte masiva y de lo que vos denominabas basamento se tiene que mover por escalera, y la parte sistemática más de trabajo se tiene que mover por rampa, y la rampa no puede ser parte de lo primero porque justamente invalidaría la pasante en un sentido transversal a esa rampa. Bueno, pero el proyecto es tuyo y es una decisión de proyecto, y probablemente muchas veces en un proyecto tenemos que ponerle la balanza a determinadas circunstancias para tomar la mejor definición para que se entienda como un todo. Luego, en términos de materialidad también pasa una cosa similar, quedás condicionada a determinadas tecnologías, entonces hay una sumatoria de tecnologías que complejizan tu proyecto, pero que a la vez que lo complejizan, para cada una de las tecnologías tenés una respuesta técnica y una respuesta tecnológica. Quizás una de las cuestiones a revisar es cómo encuentro una síntesis en la dimensión material que sea más sencilla, no sencilla, menos compleja, la compatibilidad de tecnologías en un mismo edificio, y que a la vez le dé un lenguaje más totalizador que la sumatoria de partes que se pueden entender en términos morfológicos, pero a la vez en términos de tecnología. Y por último, creo que todos los subsistemas que desarrollaste están más que bien en términos del alcance que tienen que tener, de la profundización y la integración del conocimiento que eso implica. Porque no se trata de hacer un PFC para llenarlo de láminas en respuesta a las cuestiones de los subsistemas que tienen que ser abordados, sino que la idea del PFC es justamente lo que vos hacés. Cómo eso te puede dar datos para el proyecto y cómo hay una retroalimentación
entre la integración necesaria de los conocimientos de las distintas áreas, haciendo eje en el proyecto de arquitectura. Entonces los planteos son totalmente válidos desde el punto de vista del sistema, pero teniendo como base el proyecto y haciendo una retroalimentación entre el proyecto y cada una de esos subsistemas. Así que nada, en síntesis, repetir la felicitación y que lo disfrutes, y seguramente este trabajo es un umbral para un desarrollo profesional que seguramente será muy bueno. Así que gracias, Sofía. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, Sofía, muy breve voy a hacer, ya los profesores han hecho un comentario bastante exhaustivo. En privado se habló mucho, porque viste que todos mencionaron lo mismo, y Mariela también habló bastante. Así que, nada, creo que la palabra que de alguna manera en la nube aparecería de gran tamaño es síntesis para el proyecto, síntesis de ciudad, programa, proyecto, tecnología, materialidad, que las breves inconsistencias que se han mencionado, de alguna manera, en una vuelta más de rosca hubiera conseguido esa síntesis. Es propio del proyecto, el proyecto siempre es inacabado. Hay un momento que vence el plazo y se entrega, se podría seguir. Seguramente todo eso lo vas a poder consolidar en el ejercicio profesional y en el oficio del proyecto. No tenemos dudas que ahí vas a ir limpiando y encontrando esa síntesis final. Así que el trabajo es todo lo que te han dicho, un enorme compromiso, no solamente en este PFC, sino en tu trayectoria en el taller nuestro. Así que también te felicito y bueno, arquitecta Sofía Milani, tu trabajo es distinguido y tu calificación es 8. Felicitaciones y mucha suerte. Muchas gracias, Roberto. No, gracias a vos, a la gente que te está acompañando. Muchísimas gracias a la comisión evaluadora por acompañarnos y ayudarnos a dilucidar todo esto. Y bueno, disfrútalo. Chao. Gracias. Gracias a todos y a Mariela también, que me acompañó en esta última etapa. Muchas gracias. Felicitaciones, Sofi. Felicitaciones, Sofi. Gracias. ¿Podemos abrir todos el micrófono para un aplauso? Micrófono y cámara. Micrófono y cámara. Eso. Chau, chau, Facundo, muchas gracias por la conectividad.